Bien, continuamos con la serie de charlas que de alguna manera habíamos comenzado, y hoy pretendemos abordar todo lo que tiene que ver con la capacidad física fuerza. Tal vez debíamos haber empezado, creo que lo comentábamos en una de las charlas anteriores, por esta capacidad, debido a que la capacidad del músculo como tal, la capacidad contráctil, básicamente lo que se expone es la fuerza. Pero bueno, nada, continuación de lo que veníamos haciendo, y vamos a abordar dentro del día de hoy, pretendemos alcanzar los elementos que tienen que ver con algunos constructos que se han establecido sobre esta capacidad, los factores del cual depende, algunos momentos sensibles o edades dulces, también como se le conoce, para el desarrollo de la capacidad fuerza, y algunos criterios que se han utilizado para clasificarla. Vamos a ver que Salsius, que en 1970 plantea que es la capacidad de superar la resistencia exterior y resistir a través de esfuerzos musculares. Es decir, es la posibilidad que tiene el organismo, la capacidad que tiene el sujeto para desarrollar a través de esfuerzos musculares resistencias que se opongan a cargas exteriores. Cuando vemos a Ivan Román en 1998 plantea que es la capacidad de vencer resistencias o contrarrestarla, y esto es muy importante porque es un término que se utiliza también en el deporte de rendimiento por medio de la acción muscular. Es decir, no solamente de vencer resistencias, sino de la posibilidad de contrarrestarla. Y vamos a ver después, posiblemente en otro momento, dentro de los métodos para su desarrollo, que no solamente se vencen las resistencias, sino que se mantienen o se contrarresten las fuerzas externas, y es ahí donde juega un papel importante el constructo que nos trae Ivan Román. Dentro de los factores que depende, bueno, vamos a detallarlo cada uno más adelante, pero hay factores desde el punto de vista metabólico, psicológico, los técnicos, los neuromusculares y los niveles de fuerza requeridos. Vamos a ver este particularmente. Existe un principio de la contracción muscular llamado ley de Henneman, que plantea que independientemente sea la intensidad del esfuerzo que es requerido en la fibra muscular, las primeras fibras que son reclutadas son las fibras de contracción lenta. Aquí aparece con las siglas en idioma inglés, y a partir de que va haciéndose mayor la necesidad de reclutamiento por la intensidad que se requiere, pues entonces se reclutarán las fibras de contracción rápida de tipo A, y si son necesarias, finalmente las de tipo B, es decir, las fibras que son propiamente o las más puras desde el punto de vista de fibras de contracción rápida. Quiere decir esto que cada vez que hagamos una actividad física, nosotros, teniendo en cuenta que la fuerza es una capacidad extremadamente específica, debemos conocer cuáles son los requerimientos desde el punto de vista competitivo, cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo con la actividad, para poder establecer si los trabajos que hemos planificado tienen una correspondencia con el ejercicio competitivo. Es decir, si están dirigidos específicamente para el desarrollo de ellos, o si estamos haciendo transferencias de fuerza para llegar a un objetivo más a largo plazo. ¿Por qué? Porque, como estamos viendo en esta lámina, no siempre se reclutan a partir de actividades disímiles, como pueden ver, no siempre son reclutados dentro del mismo músculo todas las fibras musculares, y ello depende de la intensidad con que se requiere que sea ejecutada esa tarea. Dentro de los factores desde el punto de vista psicológico, vamos a ver que están muy vinculados a la posibilidad de concentración que tenga el individuo y a la voluntad que tenga de ejecutar la tarea. Por eso se requieren que cuando se vayan a hacer actividades que tengan que ver con esfuerzos que son de intensidades altas, dígase cargas que se asemejan a las máximas, pues se necesitan niveles de concentración altos y estimulación en el atleta de manera tal que respondan desde el punto de vista volitivo para que la actividad tenga una calidad alta.
Dentro de los factores fisiológicos y específicamente de los que tienen que ver con el ámbito neural, vamos a ver que depende de estos esencialmente. El reclutamiento de unidades motoras. Veíamos anteriormente en el principio de Hahnemann que no todas las fibras son reclutadas de manera semejante, en el mismo momento. Heterocrónicamente ellas son reclutadas en dependencia de la intensidad del ejercicio y a partir de que ocurran o no las fatigas en esta musculatura, pues son reclutadas con mayor nivel la cantidad de unidades motoras. Una de las principales ganancias que tiene el entrenamiento de trabajo de fuerza tiene que ver con este elemento que es la cantidad de unidades motoras que son reclutadas en unidad de tiempo. Cuando se habla de unidad motora estamos conversando que es la cantidad de fibras musculares que son inervadas por una motoneurona. A eso se le llama unidad motora, es decir, la cantidad de fibras que tienen una inervación directa con una motoneurona. Mientras mayor sea el número de unidades motoras reclutadas, pues mayor serán los niveles de fuerza a los cuales se pueden alcanzar. Ya les digo, es uno de los primeros procesos adaptativos que tiene el trabajo o el desarrollo de la fuerza. La frecuencia con que se vayan a ejecutar los estímulos de concentración. Existe un principio fisiológico llamado de la ley del todo nada, donde una vez que ocurra un estímulo que provoque la contracción muscular, pues aparece entonces la contracción. Es decir, una vez que se ha generado ese estímulo, aparece un movimiento contráctil, una acción contráctil. Y la frecuencia con que aparezcan esos estímulos, mientras mayor sea la frecuencia, mayor van a ser los niveles de contracción que podamos nosotros alcanzar en esa musculatura. Lo mismo sucede con la velocidad de contracción del estímulo. Esto prácticamente es muy poco entrenable, es un elemento que está destinado genéticamente y no tiene prácticamente desarrollo desde el punto de vista metodológico en entrenamiento deportivo, pero depende de este factor neural también para el desarrollo de los niveles de fuerza. Y por supuesto, la inervación. Se plantea que la fibra muscular como tal no tiene, o la miofibrilla, no tiene una trascendencia para que sea fibra de contracción lenta o fibra de contracción rápida. Es la inervación la que va a determinar si esa fibra va a ser de contracción lenta o rápida. Es decir, se han hecho investigaciones donde se han cruzado la inervación de la fibra y la fibra ha mutado de contracción lenta a rápida. Es decir, es la motoneurona la que va a determinar si esa miofibrilla va a ser de contracción lenta o contracción rápida. Entonces, mientras más disposición, genéticamente hablando, tenga un individuo para en determinada musculatura tener una predominancia de fibras de contracción rápida, pues más van a ser las adaptaciones que se van a provocar en este individuo para trabajos que tengan que ver con la fuerza, y vamos a ver más adelante que tiene mucha relación también con los trabajos de velocidad. Dentro de los factores del punto de vista fisiológico, pero que tienen que ver con la musculatura implicada, bueno, ya habíamos comentado el tipo de fibra. Ya predominantemente para los trabajos de fuerza son requeridos las fibras de contracción rápida y o blancas, también como se le conocen, o tipo 2, son terminologías que aparecen dentro de la literatura que abordan este tipo de temas. La velocidad de contracción muscular es otro de los elementos, es decir, hay músculos que por su ubicación, músculos que por estar en las piernas o estar en los brazos o estar en otros lugares, dígase desde el punto de vista corporal, pero básicamente desde el punto de vista motor, nosotros nos interesa la musculatura de los miembros superiores e inferiores, pues tenga una mayor predisposición para que ocurran niveles mayores de niveles de contracción muscular, de velocidad de contracción muscular.
Por ejemplo, los miembros superiores tienen una acción de aproximadamente entre 2 y 5% de desarrollo de la fuerza más pronto que el trabajo de las piernas. Se dice que en el miembro dominante del cuerpo, la independencia de la lateralidad que tenga el individuo, pues es un tanto más rápido que el miembro contrario. Y de esto está hablándose cuando se habla de la velocidad de contracción muscular. De la viscosidad muscular, es decir, los elementos que tienen que ver con la viscosidad que tenga el músculo. Por eso se requieren niveles de calentamiento o de ablande, que es el término que se utiliza normalmente en el país, para generar una temperatura adecuada de la musculatura implicada, y mientras menor sea la viscosidad muscular, pues por supuesto mayor va a ser la elongación de este músculo, y tiene que ver con la temperatura. Mientras, es decir, estos dos elementos, mientras más se aumenta la temperatura, menor va a ser la viscosidad, y por ende va a haber mayor elasticidad muscular, y mientras mayor sea la elasticidad muscular, los momentos de contracción, es decir, las acciones de gatillo dentro de la miofibrilla, pues se van a hacer mucho más eficientes. Es decir, estos tres elementos están estrechamente vinculados y todos tienen que ver con el aumento de la temperatura corporal. Es decir, dígase que si aumenta la temperatura corporal va a disminuir la viscosidad y a su vez va a aumentar la elasticidad del músculo. Dentro de los elementos de tipo fisiológico, vamos a ver que las características metabólicas, todos los procesos que tienen que ver con la utilización de las hormonas y las enzimas que regulan los procesos de carácter glucolítico, van a estar exacerbados o deberían ser requeridos para todos los trabajos que tengan que ver con el desarrollo de la fuerza. Y las reservas energéticas, fundamentalmente, estos trabajos se van a hacer prácticamente con niveles de esfuerzo, cuando estamos hablando de fuerza como capacidad física, donde las reservas energéticas fundamentalmente van a ser de los sustratos energéticos, el ATP preformado y el grupo de los fosfanos fundamentalmente. No son los únicos, pero son los que más van a ser requeridos. Se necesita también, uno de los factores que depende del trabajo de fuerza es el dominio del gesto técnico, sobre todo en aquellos deportes donde hay una implicación muy alta con los niveles de fuerza máxima. Mientras mayor sean los dominios de gesto técnico, pues más van a hacer acercarse los patrones de movimiento al ideal, y de ahí que podamos de alguna forma establecer mayores rendimientos. No es el caso de, por ejemplo, deportes cíclicos, donde a veces no se busca tanto la eficiencia y sino la eficacia, es decir, con movimientos que sean ejecutados a una gran velocidad, ejecutados con acciones que sean de gran potencia, pues se pueden lograr resultados. En estos deportes hay otras implicaciones. Y dentro de los factores mecánicos tienen que ver con la palanca de movimiento. Mientras más alejado esté el movimiento del centro de gravedad del cuerpo, pues más difícil será ejecutar la acción, mayores serán los niveles de fuerza requeridos. Contrariamente, así esta palanca se va a acercar al centro de gravedad del cuerpo. Y, como habíamos comentado anteriormente, también tiene una vinculación muy alta con los grupos musculares que están implicados. Hay grupos musculares donde son más potentes, por ejemplo, en los miembros inferiores está constituido por musculatura bastante voluminosa, y no es el caso de la musculatura del tren superior. De ahí entonces que podamos hacer actividades o ejercicios donde, por ejemplo, con una media sentadilla o una sentadilla, el porcentaje relativo de peso corporal que podamos cargar es superior al que podemos establecer con la musculatura de los brazos. Es decir, depende del grupo muscular o el músculo que vaya a trabajar, y es un factor mecánico que incide en los trabajos de fuerza. Dentro de las edades sensibles para el desarrollo de esta capacidad, bueno, aparecen varios aquí en esta lámina. Yo quería prácticamente
concentrarme en dos de ellos. Primero, la edad para el comienzo de la fuerza máxima generalmente tiene que ver o está muy vinculado al desarrollo sexual del individuo. Antes de ese momento no sería conveniente trabajar con esfuerzos máximos. Sí se pueden trabajar con esfuerzos que tienen que ver con la resistencia a la fuerza rápida, pero no con este tipo de trabajo. Habría que esperar al desarrollo sexual para empezar a trabajar de manera lógica, de manera bien planificada, los trabajos de fuerza máxima. Y si no se trabajaron antes otros tipos de fuerza, pues entonces ni aún en esa edad podrían ejecutarse como se debería. Desde el comienzo, la fuerza explosiva debería empezarse a trabajarse con 7, 8 años en cualquiera de los dos sexos, es decir, movimientos que sean ejecutados de manera aislada, dígase saltos verticales, saltos horizontales o movimientos muy ejecutados con una gran fuerza y velocidad en el momento para generar niveles altos de esfuerzo. Y un elemento que bueno, no lo veo en la lámina, pero es importante que se lo diga a ustedes, que tiene que ver con el desarrollo de la fuerza desde el punto de vista de velocidad de movimiento angular. Nos interesaría para muchos deportes empezar a trabajarla aproximadamente entre los 8 o 9 años, y es un elemento que muy pocas veces se trabaja de manera correcta y está muy vinculado a otro elemento que vamos a hablar cuando estaremos tratando la velocidad. Nos interesa que aproximadamente a los 9 años los movimientos que tengan que ver con acciones repetidas en unidades de tiempo relativamente cortas, pues sean trabajados de manera sistemática, porque en ese momento aparece el desarrollo o el término del desarrollo de la maduración del sistema neurovegetativo. Vamos a ver algunos de los elementos que tienen que ver con la clasificación de la fuerza. Bueno, primero vamos a ver según el tipo de contracción. Según el tipo de contracción nos los vamos a encontrar estos tres tipos de fuerza: concéntrica, excéntrica y pliométrica. Se habla que de fuerza concéntrica cuando se acercan las cabezas del músculo, es decir, cuando se acorta el músculo, dígase cualquier movimiento donde el músculo motor se va a acortar. Lo contrario sucedería cuando es fuerza excéntrica, es decir, es que cuando se separan las inserciones musculares, cuando el músculo está trabajando de manera contraria a la acción que ejecuta de manera motor, y cuando se trabaja o se dice que estamos trabajando el tipo de concentración pliométrico, es cuando se aprovechan las características contráctiles del músculo, las características mecánicas, para generar un trabajo excéntrico y convertirlo a concéntrico inmediatamente, o viceversa. En esta terminología existe una gran variedad de movimientos. No solamente aparece la pliometría como estamos de alguna manera acostumbrados a trabajarla, que es únicamente a partir de acciones de salto. Hay otras maneras de trabajarlo, muchos métodos, en algún momento hablaríamos de ello. Según la dinámica nos vamos a encontrar que aparece una fuerza de tipo estática y de tipo dinámica. Estática es cuando no existe movimiento, cuando la fuerza se hace con una contracción isométrica, es decir, cuando no existe movimiento. Y dinámica, por supuesto, es todo lo contrario, cuando hay acciones que generen movimiento de la musculatura implicada. Según en relación con el peso, bueno, con el peso corporal se habla de que hay fuerza relativa y fuerza absoluta. Dos sujetos con peso semejantes, es decir, uno tiene 60 kilogramos de peso y otro tiene 65 kilogramos de peso, y los dos levantan 100 kilogramos en media sentadilla. Bueno, estaríamos hablando que los dos tienen la misma fuerza absoluta, los dos levantan 100 kilogramos, sin embargo, el atleta o el sujeto que tiene 60 kilogramos
tiene mayor fuerza relativa que el que tiene 65 kilogramos de peso corporal. ¿Por qué? Porque con menor peso corporal pudo levantar el mismo peso. Esa es la clasificación, o en esto deriva la clasificación según el peso corporal. Y cuando se habla según la forma de manifestarse, y entonces estaríamos hablando de algunos criterios que utilizamos con bastante frecuencia en nuestra clase de entrenamiento. Es decir, estaríamos hablando de fuerza máxima cuando se acercan las máximas posibilidades de ejecución en una u otra actividad, es decir, cuando estábamos hablando del 100% de las posibilidades del atleta o del sujeto. Cuando se habla de fuerza de resistencia o resistencia a la fuerza, en dependencia como se quiera ver, estaríamos hablando de que perduran los niveles de fuerza por determinado periodo. Mientras mayores sean esos periodos, por supuesto, se estarían hablando entonces que los niveles de resistencia a la fuerza son mayores. Los trabajos de fuerza máxima están más vinculados a acciones o ejecuciones que son aisladas, dígase el deporte de la halterofilia, los lanzamientos de implementos, dígase en el trabajo de la lucha, del judo, donde en algunos momentos la contraposición de los sujetos, de los atletas, pues genera niveles de fuerza que se acercan a los máximos. En el trabajo de la resistencia a la fuerza, pues están muy vinculados a los deportes, por supuesto, que tienen que ver con niveles de ejecución bastante periódicas en el tiempo o sistemáticas en el tiempo, donde se requieren niveles de fuerza pero que sean perdurables en el tiempo. Los deportes fundamentalmente de tiempo y marca, los deportes de ejecución, vamos a decir acíclica, pero que requieren niveles de fuerza importantes, como pueden ser el baloncesto, el voleibol, el balonmano, donde se requiere que esos niveles de fuerza que en algún momento se entrenan como fuerza máxima, es decir, buscando un salto a máxima altura, pero que perdure durante todo el tiempo. Nos interesa generar una resistencia a la fuerza que permita que en determinado momento del partido todavía existan niveles importantes de fuerza para poder ejecutar el salto con las mismas calidades. Estamos hablando del salto como puede ser cualquier acción. En los deportes de tiempo y marca, por supuesto, son un tanto más fácil de observar este tipo de trabajo, porque nos interesa a nosotros, por ejemplo, que un corredor genere un nivel de longitud de zancada, de longitud de paso, que se mantenga tanto en el metro 1 como en el metro 10.000, si estaríamos hablando de una carrera de 10.000 metros, de 10 kilómetros. Y bueno, la fuerza rápida es cuando se está estableciendo que los niveles de fuerza son requeridos en periodos relativamente cortos y están más vinculados a acciones que tienen muy poco peso o prácticamente el peso de un miembro del atleta. Dígase entonces que nos interesa para acciones que son de muy corta duración. Nos interesa entonces hablar todo lo que esté relacionado ahí con los deportes cíclicos de muy poco tiempo, y de las carreras de 100 metros, las carreras de ciclismo que tienen que ver con los 500 metros, el patinaje, aproximadamente también los 500 metros lanzados. Es decir, todos estos elementos que están vinculados a necesidades de fuerza rápida, en la utilización de la fuerza en muy poco tiempo como periodo. Según la estructura del movimiento nos podemos encontrar en que existe la fuerza general, la fuerza auxiliar y la fuerza especial. La fuerza general son periodos de trabajo que nos vamos a encontrar donde la estructura técnica del movimiento se aleja del ejercicio competitivo. Son ejercicios que vamos a utilizar como apoyo, como base para poder hacer una transferencia a una fuerza un tanto más específica, un tanto más especial, como vamos a ver adelante. Es decir, son ejercicios que por su estructura mecánica, poco o nada en algunas ocasiones
tiene que ver con la estructura del movimiento competitivo. Sirven de base, como le había comentado anteriormente, porque prepara a grandes planos musculares, prepara a la musculatura para ejercicios que generalmente llegarían un tanto más retardados en el periodo de preparación o con acentos más retardados en el periodo de preparación y que requieren de que exista un fortalecimiento tanto de las estructuras musculares como las tendinosas y el sistema óseo. La fuerza auxiliar, es decir, se habla de que existe la fuerza auxiliar cuando ya aparecen determinados movimientos que tienen una semejanza con el ejercicio competitivo. Es decir, todavía se ejecutan en condiciones diferentes, pero tienen una semejanza. Es decir, estaríamos hablando aquí que en algunos casos simula o puede simular la acción del ejercicio competitivo, pero no llega a ser propiamente el ejercicio competitivo. Son utilizados fundamentalmente estos niveles, estos trabajos de fuerza auxiliar, cuando estaríamos fundamentalmente trabajando en etapas de preparación especial, donde queremos hacer una transferencia de los ejercicios o las actividades de fuerza general y las queremos ir convirtiendo en ejercicios o actividades especiales. Y por supuesto, las fuerzas especiales son aquellas que tienen una semejanza, una estructura técnica biomecánica de movimiento que asemejan el ejercicio competitivo. Básicamente se dan en condiciones bastante exactas con la actividad que estaríamos compitiendo. Se utilizan medios muchas veces que van a entorpecer, de alguna manera hablando, van a entorpecer el desarrollo de la locomoción, van a constituir barreras, pero van a permitir que se generen niveles de esfuerzo que en condiciones normales no son requeridas. ¿Para qué? Para desarrollar niveles adaptativos que propicien un mejor desempeño una vez que ellos no sean utilizados. Si estuviéramos poniendo algunos ejemplos, por ejemplo, hablando de alguna actividad, nosotros vamos a utilizar el término siempre el deporte del atletismo porque es un deporte que es base para muchos de las actividades que ejecutamos dentro del club. Cuando estaríamos hablando de media sentadilla o sentadilla profunda, en el caso estuviéramos trabajando en sala, trabajando con una palanqueta con un determinado porcentaje de nuestra fuerza máxima, pues estaríamos hablando entonces de fuerza general. Si estuviéramos convirtiendo esa fuerza a fuerza auxiliar, entonces estaríamos trabajando tal vez en la máquina del psoas, dígase en la máquina donde estamos simulando el ejercicio del ataque de la pierna de péndulo, y ahí entonces de alguna manera se está simulando ese movimiento. Eso lo mismo lo podremos ejecutar tal vez en la máquina de movimientos del extensores de pierna, simulando la acción del paso en el atletismo. Y si estuviéramos hablando entonces de fuerza auxiliar, estaríamos comentando que podríamos utilizar como ejemplo correr en una cuesta, en una pequeña inclinación, con un ángulo aproximadamente entre unos 8 o 12 grados, a determinada velocidad que requerimos nosotros en la competencia, una frecuencia de paso determinada, y ahí con el incremento de ese ángulo, pues estamos requiriendo en el organismo de ese sujeto, de ese atleta, estamos requiriendo niveles de fuerza superiores a cuando se encuentre en condiciones de estandarización donde se habla de los 100 metros planos. Estos son algunos criterios que nos vamos a encontrar cuando clasifiquemos la fuerza. Y hasta aquí algunos elementos que tienen que ver desde el punto de vista teórico con el entendimiento de lo que va a poder suceder o lo que sucede normalmente cuando se trabaja la capacidad física fuerza. En próxima charla hablaríamos de los métodos para su desarrollo y las formas de control. Muchas gracias.